Bueno, pues el día de hoy vamos a informar, como todos los martes, acerca del plan de salud para el bienestar, para garantizar el artículo 4 de la Constitución, el derecho a la salud. Y nos va a informar el doctor Jorge Alcocer. Le damos la palabra ya para no perder tiempo al doctor Alcocer. Hoy en el Pulso de la Salud, en que se celebra el Día Mundial sin Tabaco, les informaremos sobre 3 temas. En principio, completaré la información sobre el número de médicos generales y especialistas con que se cuenta en nuestro país. Como ustedes recuerdan, el examen para contar con especialistas, que está regulado por ENARM, el examen nacional para ingresar a una especialidad, ha sido fortalecido desde el primer año de este gobierno. Y como ustedes pueden ver en verde en esta gráfica, se anota la tendencia que en 2019 teníamos 9.480 de plazas para este fin, para formar especialistas, y cómo de haberse mantenido para el año 2030 se llegarían a 13.581, pero con la transformación, el fortalecimiento, progresivamente, como ustedes pueden ver, alcanzaremos para esa fecha 27.559, dando un brinco muy significativo en el 2020 de 9.480 a 19.480. En la siguiente imagen podemos ver esta tendencia de crecimiento. Es de estudiantes de la especialidad que están ahora en 2021, están 49.479 aspirantes para cubrir una plaza cercana a los 20,000, y se aprecia en esto muy claramente, pero a pesar de ello y del reciente incremento que les he mencionado, el número de plazas para cursar una especialidad, el número de médicos especialistas sigue siendo insuficiente. Aquí les mostré hace un par de semanas que los especialistas certificados hoy en México son 135.046 médicos especialistas que tienen esta acreditación, y como su distribución aquí está en toda la República, y en la tabla tan solo destaco lo que ya se ha mencionado, que predomina en las grandes ciudades la ubicación de trabajo de estos especialistas. Existe déficit de médicos especialistas en México, y ustedes lo pueden ver de acuerdo del lado izquierdo en esta, de acuerdo a la población, lo ya mencionado, de 135.046 médicos especialistas certificados. Este número, lo señalé hace unos días, puede aumentar hasta un 20% posiblemente, porque hay algunos médicos especialistas que no han buscado la recertificación. Esta es una obligación de cada 5 años, estar recertificando sus conocimientos para asegurar que lo que ellos indican en los consultorios, en los hospitales, sea de calidad. Y como ustedes pueden ver, las recomendaciones internacionales en ese cuadro del centro es de 230 médicos por cada 100,000 habitantes, y el déficit estimado, de acuerdo a las dos números previos, es de 154.786 médicos especialistas para alcanzar las recomendaciones internacionales. Lo mismo en los médicos generales, que podemos ver en la siguiente tabla, donde se cuantifica, hay varias cifras, algunas se acercan a los 300,000, pero hay médicos generales certificados que están trabajando en ello, 256,000, y el déficit, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, que son de 230 médicos por cada 100,000 habitantes, nos da un número total actual estimado de 33,832 médicos generales para poder alcanzar dichas recomendaciones internacionales. Y en la siguiente tabla les presento cómo están distribuidos esos especialistas en el país. Como pueden ustedes ver, lo encabeza el mayor número de estados
o de entidades federativas donde existen más médicos por cada 100,000 habitantes, está Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y así progresivamente, tomando en cuenta que Chiapas, Guerrero y Tlaxcala ocupan el número de distribución de estos especialistas más bajo. En las dos últimas imágenes de este camino, también cuántos nos ocupamos de los que están estudiando ahora. Los médicos, como ustedes saben, en las carreras de medicina son 6 años y en las especialidades hay de 2 a 4 años de acuerdo a esto. Y como ustedes pueden ver en verde en esta gráfica, los que estudian actualmente la carrera de medicina son 153,830 en más de 70 escuelas de medicina que lo hacen. Y en cuanto a los médicos especialistas, son 42,008 que han iniciado su estudio y, como dije, puede durar de 2 a 4 años. Termino con dos ejemplos que nos muestran que hay zonas de déficit todavía, no solo en que no contamos con los médicos, sino crítico en los recursos para la atención de la salud. Y en este primer ejemplo está lo que sucede en Veracruz. Veracruz es el estado con mayor necesidad de médicos especialistas, en particular los pediatras aquí puestos, y está localizado en 3 regiones donde no hay un solo pediatra, en la Huasteca, en la montaña, Papaloapan, Olmeca, y esto está anotado en rojo en este estado. Dichas regiones no tienen pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños y niñas, y en la última también esto sucede, como ustedes pueden ver, en Guerrero, donde el déficit se mantiene desde luego con una claridad en la montaña y en la Costa Grande y en la Costa Chiste, para atender desde luego a un número cercano a los 873,000 niños que no tienen en la región norte, Tierra Caliente, región montaña y Costa Chica pediatras. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, subrayar la importancia que tiene el internalizar el déficit de médicos. Déficit es una palabra técnica, un término técnico que se traduce, o el sinónimo es la falta, es lo que falta, eso es déficit. Y superávit es lo que sobra. Entonces, a nosotros nos faltan médicos, porque como comentábamos ayer, así como causó estragos la política neoliberal en lo económico, en lo político, en todos los órdenes de la vida pública, dañó mucho en lo social. Y esta política neoliberal, que es equivalente a dejar todo al mercado, a privatizar, a pensar nada más en el lucro, nos afectó en lo educativo y en lo que tiene que ver con la salud, porque en este periodo se dejaron de formar médicos y ahora no tenemos los que necesitamos. Y me gustaría que se volviera a poner la lámina sobre el déficit de médicos especialistas en México, porque nuestros adversarios dicen que no, que sí hay médicos, y se estima que nos faltan 154,786 especialistas. Ese es el déficit. En médicos generales la cantidad es menor, si pueden poner la lámina, nos faltan 33,832. Por eso se está haciendo un esfuerzo para que tengamos todos los médicos que necesitamos y todos los especialistas. Si regresamos a la lámina de
¿cuántos especialistas se están formando en la actualidad? ¿Cuántos se formaban cuando llegamos? ¿Y cuánto se están formando ahora? El doble. ¿Y cuál es la proyección que tenemos para el 2024? De todas maneras, nos va a llevar tiempo resolver el problema del déficit de médicos y de especialistas. Es un rezago que amerita ser atendido constantemente durante muchos años. Son de esos daños, de esas herencias que nos dejó la política neoliberal, esta idea de vamos a poner al mercado la educación, vamos a poner al mercado la salud y considerar la educación y la salud como una mercancía que pueda ser adquirida por el que tiene para comprar la educación o los servicios de salud. Por eso hablamos de que ni la educación ni la salud son privilegios, son derechos. Además, están en la Constitución, nada más que convertidos en letra muerta, porque existe el derecho a la salud en el artículo 4 constitucional, pero en la práctica no se garantiza. La mitad de nuestra población no tiene seguridad social. Por eso el plan es mejorar el sistema de salud, dejar un sistema de salud de primera, y tenemos que ver cómo se consiguen todos los médicos que requerimos. Por eso resulta una exageración, por decir lo mínimo, cuando hablamos de que vamos a traer, porque solidariamente el gobierno de Cuba nos ofrece que pueden venir 500 médicos y los conservadores, quienes fueron alcahuetes de toda esta decadencia, pegan el grito al cielo diciendo qué barbaridad, ¿cómo se atreven a hacer eso? Por su dogmatismo y además por su clasismo, porque donde faltan más los médicos y los especialistas, pues es en las zonas más pobres de México, en las zonas marginadas, apartadas. Ahí no hay especialistas. Y ahora lo estamos viendo con la convocatoria. Y aprovecho para seguir llamando a los médicos a que nos ayuden. ¿Dónde se apuntan más? Pues en las ciudades. ¿Dónde no hay apuntados, inscritos para ir a Chiapas, para ir a Veracruz, para ir a Oaxaca, donde no hay? Creo que doctor Alcocer hablaba de que en esas 3 regiones de Veracruz no habían pediatras. Es en Guerrero. En Guerrero 3 y en 3 regiones. La Huasteca, la montaña y el Papaloapa. Esas son las regiones de Guerrero. No hay pediatra. Estamos con SOE, ya llevamos algún tiempo hablando de esto.
de que le vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones. Más ingresos, pero no solo eso, sino otro tipo de consideraciones. Salud estaba contemplando de que se puedan formar, que puedan obtener especialidad si se van a trabajar allá. Había algo así, ¿no? Sí, es un profesor. Sí. Y también lo económico, con el propósito de que tengan más atractivos. Eso lo quería dejar de manifiesto.